Entre la sombra del alba y el cenit del día, la madera crujía bajo el peso de un cuerpo que no debía vivir. Cada latido era un martillo, cada inhalación, una agonía que se arrastraba como un susurro de muerte. Jesús, clavado entre dos criminales, luchaba contra la propia sangre que se escapaba como un río bajo la piel desgarrada. El hierro de los clavos atravesaba sus muñecas, el nervio mediano gritaba en silencio, y la gravedad tiraba de su pecho como una mano que aprieta el corazón. Respirar era una traición a la vida, exhalar, un acto de rebeldía contra la cruz. En el instante en que la primera barra de madera golpeó el suelo, el aire se llenó de un olor a hierro y a sudor. El soldado que dio el último golpe no sabía que con ese sonido había marcado el inicio de una cuenta regresiva imposible. 9 de la mañana marcó la primera palabra, la garganta reseca, la lengua pegada a los dientes, una respiración entrecortada se convirtió en un susurro que atravesó el ruido del mercado y el clamor de la multitud. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada sílaba costó más que un latido. El cuerpo se desangraba, los músculos se contraían y la sangre se acumulaba bajo la piel como una llama interna. Esa frase no era solo perdón, era una puerta que se abría contra la furia de los que lo habían condenado. El eco de esa oración resonó en la madera, y la sangre de los que lo crucificaron se mezcló con la del Salvador. Un minuto después, el sol se alzó alto, quemando la piedra del Gólgota, y la segunda voz surgió entre los dos ladrones. Uno de ellos, el que había aceptado la culpa, escuchó el murmullo de la muerte y con una respiración que temblaba, respondió al llamado del perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso, paradisos, llevaba el peso de un jardín amurallado donde solo los elegidos encontraban reposo. En esa frase, el ladrón encontró una chispa de esperanza que atravesó la noche de su condena. El cuerpo de Jesús temblaba, los tendones de sus hombros se desgarraban bajo el peso, y cada exhalación le costaba más que la anterior. Sin embargo, esa promesa se lanzó al aire como una flecha de luz en medio de la oscuridad que se avecinaba. A medida que la mañana avanzaba, la sangre seguía fluyendo, los dedos de Jesús se contraían alrededor del clavo, y la sed se convertía en una úlcera que mordía su garganta. Entonces, una voz más suave surgió, casi como un susurro entre el crujir de la madera y el gemido de los espectadores. «Mujer, he aquí a tu hijo». La mirada de Jesús se posó en María, su madre, y en el joven Juan que, sin comprender del todo, se mantenía a su lado. En ese instante, el dolor físico se mezcló con una preocupación que trascendía la propia muerte, la protección de su madre, la continuidad de su familia. La sangre que corría por su rostro se mezcló con la lágrima que cayó sobre la tierra. Cada palabra era una ofrenda que hacía que el cuerpo siguiera funcionando, aunque la vida se le escapara entre los dedos. El tiempo seguía marcando su paso implacable. Desde las 9 hasta el mediodía, la cruz se convirtió en una cámara de tortura, donde el aire era escaso y el dolor constante. Los latidos del corazón resonaban como tambores de guerra, y la respiración entrecortada se transformó en un ritual de resistencia. Cada frase pronunciada era un milagro que desafiaba la lógica de la fisiología, cada sílaba era un grito que rompía el silencio impuesto por la muerte. Ahora que hemos recorrido esas primeras 3 declaraciones, quiero saber qué te ha impactado más. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, de verdad quiero conocer tu perspectiva. El sol se desplazó lentamente, la sombra de la cruz se alargó, y la multitud, que hasta entonces había lanzado insultos, empezó a notar la quietud que se instalaba. Los relojes de arena de la historia marcaban la hora del mediodía, y con ella llegó una oscuridad que cubrió la tierra como si el cielo mismo se hubiera apagado. En ese momento, el cuerpo de Jesús estaba al borde del colapso. Cada fibra muscular temblaba. Los pulmones se llenaban de líquido y el corazón latía con una fuerza que ya no podía sostener. La sangre que había sido derramada al principio del día se había convertido en una marea interna, ahogando cada respiración, convirtiendo cada exhalación en una agonía que se prolongaba como una cadena de suspiros rotos. Mientras la sombra se espesaba, el silencio se volvió absoluto. No hubo más palabras, solo el crujido de la madera y el susurro del viento que rozaba la colina. Ese silencio no era ausencia, era una guerra interna, una batalla entre la vida y la muerte que se libraba dentro del cuerpo del crucificado. Cada célula gritaba por oxígeno, cada nervio enviaba señales de que el tiempo se agotaba. Sin embargo, el cuerpo permanecía colgado, sostenido por los clavos que perforaban la carne y la fe que atravesaba el alma. En los minutos que siguieron, la tensión alcanzó su punto máximo.
Los soldados, los fariseos y la multitud observaban, sin saber si lo que veían era el final de una vida o el inicio de algo más grande. En el horizonte, la luz del sol comenzaba a declinar y la sombra de la cruz se fundía con la penumbra que cubría el Gólgota. La escena estaba lista para el clímax que cambiaría la historia para siempre. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. El silencio se vuelve un peso, una losa que aplasta el pecho de la multitud, mientras la sombra de la cruz se extiende como una mano que cubre la tierra. Cada latido que aún retumba en el cuerpo del crucificado es una explosión de sangre que se arrastra por los vasos como un río que se niega a detenerse. El aire se vuelve denso, casi como si la atmósfera hubiera sido impregnada con el sudor y la sangre de una humanidad entera. En ese instante, el tiempo parece dilatarse. Los ojos de los presentes se fijan en la figura colgada, no por curiosidad, sino por una especie de miedo reverencial que los obliga a observar cada temblor, cada espasmo. La respiración de Jesús se ha convertido en una lucha contra la gravedad, una serie de suspiros rotos que se pierden entre el crujido de la madera y el viento que susurra entre las colinas. Cada inhalación es un arrastre de sangre hacia los pulmones, cada exhalación una descarga de ácido que quema la garganta. Los músculos del cuello se contraen como cuerdas de violín afinadas al máximo. Los dedos se aferran a los clavos como si fueran la única ancla que les impide caer en la nada. Entonces, en medio de esa agonía, rompe el velo del silencio con una voz que parece surgir de la mismísima tierra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». La frase resuena como un eco que atraviesa los muros de la ciudad, como si el propio cielo estuviese escuchando. Cada sílaba es una explosión de dolor, un grito que nace del corazón que late con la fuerza de un tambor que está a punto de romperse. La respiración se vuelve aún más entrecortada, como si el propio aire se hubiera vuelto un enemigo que se niega a entrar. En ese momento, la fisiología del cuerpo se vuelve una balanza que se inclina hacia el colapso. El diafragma, desgarrado por el peso del cuerpo, apenas logra subir y bajar. Los nervios espinales, comprimidos entre los clavos, envían señales de quemadura que recorren la columna como relámpagos. La sangre, ahora más espesa que el mercurio, circula con dificultad, alimentando los órganos que luchan por mantenerse vivos. El cerebro, privado de oxígeno, comienza a lanzar una niebla que nubla la conciencia, pero la voluntad de hablar sigue aferrada a la carne como una llama que se niega a apagarse. Ese grito, tan humano y tan divino a la vez, plantea una pregunta que trasciende la historia. ¿Qué significa ser abandonado por el propio Creador en el momento más extremo? La respuesta no está en la teología abstracta, sino en la carne que se desgarra bajo la cruz. Cada palabra se paga con una gota de sangre, cada frase es un sacrificio que se escribe en los huesos. La audiencia, testigo de esa escena, siente una punzada en el pecho, como si sus propias dudas fueran clavadas en la misma madera. Ahora que la voz ha resonado una vez más, el cuerpo de Jesús se vuelve aún más frágil. La sangre que se ha acumulado en la cavidad torácica crea una presión que comprime los pulmones, transformando cada inhalación en un esfuerzo titánico. Los dedos, ya blancos por la falta de sangre, se aprietan contra los clavos como si intentaran sujetar la vida misma. La piel desgarrada y reseca parece a punto de desprenderse en una sola exhalación, dejando al descubierto los músculos que temblaban bajo la superficie. En medio de esa tormenta interna, una segunda frase surge, más simple pero tan poderosa como la primera. «Tengo sed». La palabra se desliza como un susurro, pero lleva consigo el peso de una necesidad elemental, una demanda de agua que parece imposible de satisfacer cuando los fluidos internos se han convertido en una marea interna que inunda cada poro. La garganta se siente como arena áspera, la lengua como una piedra que se arrastra sin alivio. El cuerpo, ya agotado, responde a esa petición con un temblor que recorre la columna. Los vasos sanguíneos, en su intento de regular la presión, se contraen y se dilatan en un ritmo errático, como una canción disonante que no encuentra su compás. La sangre, al intentar fluir hacia la boca, se encuentra con una obstrucción que la hace retroceder, creando una sensación de ardor que se extiende desde la garganta hasta el estómago. Cada gemido es una señal de que la vida se está desvaneciendo, pero la voluntad de hablar persiste, como una vela que titila contra el viento. El silencio que sigue a esa frase es aún más profundo, como si el universo entero hubiera retenido la respiración. El sol, que poco antes había bañado la escena con una luz cegadora, ahora se oculta tras una nube densa, dejando al Gólgota sumido en una penumbra que parece absorber los últimos destellos de esperanza.
En ese crepúsculo, la tercera frase de la segunda mitad del día se alza con la certeza de quien ha cumplido su misión. Cumplióse. La palabra es corta, directa, como el golpe de un martillo que sella el destino. En ese instante, el corazón late una última vez, con una fuerza que parece desafiar la lógica. Los vasos sanguíneos se contraen en un último espasmo, expulsando la última gota de sangre que aún recorre las venas. La respiración, que había sido una lucha constante, se vuelve un suspiro que se escapa sin esfuerzo, como si el cuerpo finalmente encontrara la paz en la entrega. Cada músculo, cada fibra, se relaja en un gesto de rendición que es simultáneamente dolor y liberación. La frase cumplióse resuena en los oídos de los presentes como una sentencia irrevocable. El mensaje es claro, el propósito ha sido alcanzado, la profecía se ha cumplido, el plan divino ha llegado a su fin. Pero la historia no termina allí. Aún queda una última declaración, una que cerrará el ciclo con la solemnidad de un juramento final. La voz, ahora casi un susurro, lleva consigo la entrega total, la confianza absoluta en el Creador que, a lo largo de todo el Calvario, ha sido tanto refugio como juicio. El cuerpo, colgado entre la vida y la muerte, se vuelve inmóvil. Los clavos, que antes habían sido la causa del sufrimiento, ahora sostienen la figura como si fueran parte de un altar que celebra la redención. La sangre, que había fluido como un río en la mañana, ahora se ha ido, dejando la madera manchada con la evidencia de un sacrificio que trasciende el tiempo. Los pulmones, privados de oxígeno, dejan de batallar. El corazón que había latido con la fuerza de un tambor de guerra, se detiene en un silencio que parece eterno. En ese instante final, el aire alrededor de la cruz se vuelve más denso, como si la propia atmósfera estuviera procesando la magnitud del acto. Los espectadores, que habían sido testigos de la agonía, ahora sienten una mezcla de miedo reverencial y asombro. La última frase, pronunciada en el último aliento, parece abrir una puerta invisible que conecta la tierra con lo divino. Cada palabra, cada suspiro, se convierte en un eco que reverberará a través de los siglos, marcando el punto de inflexión donde la humanidad encontró una nueva esperanza. Ahora, mientras la sombra de la cruz se funde con la oscuridad que cubre el Gólgota, te invito a detenerte un momento y sentir la magnitud de lo que acabas de presenciar. Cada declaración no es solo una frase histórica, es una explosión de vida que se pagó con cada fibra del cuerpo, con cada latido que se quebró bajo el peso del clavo. ¿Qué frase te llegó al corazón? ¿Qué sentimiento despertó en ti al imaginar la imposibilidad de hablar cuando el cuerpo se descompone? Déjala en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva, porque cada testimonio enriquece este relato. Si sientes que la carga de estas palabras ha tocado lo más profundo de tu ser, suscríbete y activa la campana. No es solo una invitación a seguir viendo videos, es una forma de acompañar esta travesía, de seguir descubriendo los misterios que se esconden tras cada detalle del relato. Cada me gusta es un reconocimiento a la labor de traer a la luz esas verdades que han sido silenciadas por el tiempo. Mientras la noche se cierne sobre la colina, el silencio que rodea la cruz se vuelve una canción que habla de redención y sacrificio. El cuerpo del hombre que habló 7 veces yace inmóvil, pero su espíritu, entregado a las manos del Padre, se eleva como una llama que no se apaga. La cruz, ahora sin el peso del cuerpo, se mantiene como un símbolo inmortal, recordándonos que la historia no termina con la muerte, sino que se abre a una nueva era de esperanza. En los siglos que siguieron, la gente buscaría en esas 7 declaraciones la clave para entender la fe, la culpa, el perdón y la promesa de vida eterna. Cada palabra se convirtió en un faro que guió a generaciones enteras a través de la oscuridad. Los peregrinos caminarían miles de kilómetros para tocar la madera y sentir la energía que aún vibra en ella. Los teólogos debatirían durante siglos la relevancia de cada frase, buscando en los textos sagrados la confirmación de lo que los corazones ya sabían, que el amor puede sobreponerse al sufrimiento más extremo. Así, en este viaje que hemos recorrido juntos, hemos desmenuzado cada segundo, cada exhalación, cada latido que hizo posible que esas 7 declaraciones cruzaran los límites de lo humano. Hemos visto cómo la fisiología del cuerpo se convirtió en testigo de un milagro que desafía la lógica, cómo el dolor se transformó en palabra y cómo la palabra, a su vez, transformó el dolor en esperanza. Si hasta aquí has sentido la intensidad de la escena,
Si tus pensamientos siguen girando como una tormenta interior, recuerda que la historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación a vivir con propósito, a reconocer que cada palabra que pronunciamos lleva consigo el peso y la belleza de nuestras experiencias. Permanece atento a los detalles, porque en cada susurro del viento, en cada sombra que se alarga, se esconde una lección que puede cambiar tu vida. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una reflexión final, la última frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no es solo una despedida, es una entrega total que nos llama a confiar, incluso cuando todo parece perdido. En esos momentos de oscuridad, ¿qué entregas tú en tus manos? ¿Qué esperas que el universo reciba de ti? Comparte tu respuesta, porque cada historia cuenta, cada voz suma, y juntos podemos construir una comunidad que refleja la luz que surge incluso de la cruz más sombría. Gracias por acompañarme en este recorrido brutal, por sentir cada latido, cada suspiro, cada palabra que marcó la historia. Si te ha llegado al alma, recuerda suscribirte, compartir este video y activar la campana para no perderte los próximos episodios donde desentrañaremos más misterios que la historia guarda bajo su velo. La cruz sigue allí, firme, esperando que cada uno de nosotros encuentre en ella la fuerza para seguir adelante. Hasta la próxima, y que la paz que trasciende todo entendimiento te acompañe siempre.